segunda referencia importante anterior a Bram Stoker es Barney el vampiro, que además esta no es un libro como tal, sino es una serialización en varias instancias, son como pequeños cachitos. Y finalmente Carmila, de 1872, que va a ser el gran antecedente de Drácula, ¿no? Carmila va a darle muchas ideas a Stoker para hacer sus cosas. Luego, dentro de esta investigación tan profunda que hace Stoker de estos 7 años que les decía, empieza a investigar cosas como ciencias y pseudociencias, ¿no? Como en el caso del mesmerismo, ¿no? El mesmerismo son como los primeros antecedentes de lo que después sería el psicoanálisis, ¿no? El mesmerismo, el hipnosis, ¿no? Son esas cosas que se dan en la época victoriana. Luego, Stoker tiene uno de sus hermanos, de los 7 hermanos, es uno de los grandes médicos del reino, ¿no? Este se llama Sir Thornley Stoker y era uno de los grandes médicos. En ese entonces, los médicos se encargaban tanto de la parte corporal como de la parte mental. Entonces, por eso es que él le ayuda mucho con el tema de la locura. Acuérdense que en Bram Stoker, en la novela de Bram Stoker aparece Renfield, que es un loco maravilloso. Entonces, todas estas cuestiones de transfusiones de sangre que eran muy nuevas, pues el hermano se lo trae. Luego, por otro lado, Stoker viajó mucho a Whitby, al puerto de Whitby, ¿no? Y esta es la abadía de Whitby que estamos viendo. Esta abadía existe, es real, ¿no? Y en uno de sus viajes, Stoker se enamora del lugar y empieza a escribir y lo empieza a meter dentro de su novela. Whitby va a ser el segundo acto de la novela y es una de las cosas más padres, ¿no? Ahí es donde precisamente el conde Drácula abusa de Lucy Westenra justo en el cementerio. Y esta parte es importante porque Stoker iba tomando nota. Acuérdense que él era un tipo que tomaba nota de todo, era un loco, ¿no? De los datos, entonces tomaba nota de todos, tomaba hasta los nombres de las lápidas que veía. Entonces, él, de experiencia personal, dotó a su novela de mucho realismo. Y esta va a ser bien importante porque, bueno, al final del día, el realismo es súper importante en Drácula. Y luego, ¿no? De las últimas cosas que él investiga de estos 7 años, es este libro que aquí vemos, que es La tierra más allá del bosque. La tierra más allá del bosque es lo que significa Transilvania. Transilvania es trans, más allá, perdón. Silva es bosque y Vania va a ser lugar. Entonces, Transilvania va a ser ese lugar más allá del bosque, ¿no? Esa región inhóspita que era de muy poco accesible en la época de Bram Stoker. Perdón, se me fue la voz. Discúlpenme. Pero esta parte va a ser bien importante porque este libro lo descubre prácticamente al final de su investigación, ¿no? Y aquí, en este libro, es donde se topa con esta palabra mágica, esta palabra que va a ser Drácula. Drácula la nombra aquí porque precisamente es el nombre con el que se conocía a Vlad Tepes, a Vlad el Empalador, el famoso Vlad III, ¿no? Este conde voivoda de Transilvania, el cual, bueno, pues fue sumamente duro en su reinado. Y bueno, el nombre le vuelve loco a Stoker. Él ya tenía prácticamente escrito todo, pero el nombre le viene como anillo al dedo, porque Drácula significa el hijo del dragón, o lo que es lo mismo, el hijo del diablo. Y acuérdense que Drácula es un personaje completamente ligado a lo satánico, completamente ligado al pacto de Mefisto, ¿no? Al pacto de Fausto con Mefisto, de Mefistófeles, a ese pacto faustiano. Eso es exactamente el origen de Drácula. Entonces, el nombre Drácula lo vuelve loco, ¿no? Entonces, cambia todo, ¿no? Cambia sus notas y esta es una de las notas que él tiene, donde dice claramente, el conde se llama conde vampir y está tachada la palabra vampir para después ser sustituida por Drácula. Entonces, él durante mucho tiempo llamó a su conde vampir, nada más que evidentemente a nivel mercadotécnica, ¿no? Le gustó más, suena mejor Drácula. Entonces, ahí es donde cambia todo. Entonces, esto nos ayuda a afirmar poderosamente que el Vlad, el empalador, sí es una referencia que utiliza Stoker para la creación
de su vampiro, pero es menor, ¿no? Acuérdense, la referencia mayor es Henry Irving y los 30 años que vivió él bajo su yugo, ¿no? Y ese Mefistófeles, pero, insisto, ya nada más para ponerle la cerecita al pastel, pues utiliza el nombre de Drácula, ¿no? Y la tierra de Transilvania, porque le parece muy interesante. Su conde iba a estar en Estiria, exactamente que Carmila, donde se lleva a cabo la novela de Carmila. Entonces, para no hacerles el cuento largo, esta parte es bien importante, lo que estamos viendo aquí. Este es el registro que hace Stoker de su obra de teatro, que la registra antes de la novela, ¿no? De que publique la novela. Esto es fundamental, porque entonces ya estamos hablando de derechos de autor, estamos hablando de copyrights. Y acuérdense lo que les dije, Stoker fue abogado. Entonces, él sabía del tema de los derechos de autor y los persiguió completamente. Era su intención llevar su obra a diferentes medios y irla registrando para ganar regalías. Él es el origen de básicamente estas cosas del copyright, ¿no? Sobre todo a nivel mediático. Entonces, él, inclusive, su obra de teatro, ahí lo vemos, ¿no? Se llama El No Muerto, por Bram Stoker, ¿no? Ya después la cambiará a Drácula, pero insisto, ese es un detalle menor. Que se llame Drácula, ahora sí que es un acto genial, una coincidencia genial, pero no es algo que tenga él viniendo, que arrastrar los últimos 7 años. Finalmente, el 26 de mayo, ¿no? 15 días después de que hace el registro de la obra, publica la novela Drácula, 15 días después, esta parte es bien importante, y la publica ya como Drácula. Aquí ya no le pone el no muerto, el undead ya desaparece, ¿no? Y de último sale Drácula. Y esto es importante porque, bueno, así se llama la novela, ¿no? Drácula. Y Drácula resulta ser que es el personaje menos importante de la novela, ¿no? Es un personaje bastante secundón, que está siempre en las sombras, ¿no? Entonces no tiene como ese gran impacto, no es el personaje principal. Sin embargo, la novela se llama Drácula y este es un verdadero trancazo porque visualmente es muy atractiva, la gente empieza a llamar la atención y claro, la novela es buena y en su momento tiene buena recepción. Ojo, de ninguna manera es un éxito, de ninguna manera es un bestseller. De ninguna manera la gente se vuelve loca. Ay, ya salió Drácula de Bram Stoker, por fin mi vida está terminada. No, eso no pasó. Entonces, resulta ser que aquí es donde viene el tema de Stoker y sus derechos, ¿no? El tema del copyright que les decía, porque él como abogado y después de publicarla, él se da la tarea de llevar su narrativa a todos los medios que él pueda, precisamente buscando la adquisición de los derechos de autor. Esto que estamos viendo es la primera adaptación que hizo él mismo a periódicos en Estados Unidos, ¿no? Él tuvo que serializar su novela en periódicos para poder conseguir los copyrights en Estados Unidos. La ley en Estados Unidos decía que tenías que publicar primero en periódico antes de publicarla en libro. Entonces, él como abogado y precisamente siguiendo todo lo que se tenía que hacer para tener los derechos, él empezó a publicar su novela primero en periódicos. Pero ojo, este detalle va a ser importante porque algo pasó que nunca terminó el registro de derechos de autor en Estados Unidos. Y ese detalle va a ser fundamental precisamente para que el Conde Drácula pues llegara a los medios, ¿no? Y creciera tan grande porque al no tener derechos reservados, pues todos nosotros, ustedes y yo, podemos hacer lo que queramos con Drácula. Y eso es fundamental que lo entendamos. Entonces, Stoker empieza a llevar su relato a otras latitudes, ¿no? Ya para entonces, para 1901, ¿no? Unos años después, ya iba en la 6ª edición y aquí, por ejemplo, aparece la primera ilustración, el primer visual del Conde Drácula. Y este va a ser interesante porque acuérdense que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, las portadas empiezan a ser un tema de hoy le llamamos clickbait, ¿no? O sea, es como un gancho para que la gente compre, ¿no? Que compre el libro. Entonces, el hecho de meter una ilustración, pues no es otra cosa más que un guiño hacia las audiencias, ¿no? Para tener algo, ¿no? De que aferrarse para la venta. Entonces, aquí literalmente estamos viendo ya un ejercicio ya de venta del relato, ¿no? La parte literaria un poco queda a un lado porque aquí ya se convierte en negocio, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, como cualquier medio, la literatura tiene que vender libros,
y aquí, bueno, empiezan artistas a meterle mano al relato. Luego, el mismo Stoker empieza a llevar su relato a traducciones a otros idiomas. Se lo lleva al islandés, se lo lleva a varios idiomas de Europa, precisamente, y además inclusive él pierde control de esas traducciones. No, hoy resulta ser que, por ejemplo, estas que estamos viendo aquí, estas primeras traducciones no tienen nada que ver con el relato de Stoker, pero él asumía que sí, porque bueno, según él, el traductor le dijo que sí era, pero bueno, la verdad es que son historias totalmente distintas y es apasionante porque hoy por hoy están apareciendo, gracias a Google Translate, aunque no lo crean, uno de los, un colega investigador de Drácula en Alemania tradujo literalmente uno de los libros que estaban en islandés, una de las traducciones islandesas de Drácula, resultó ser que es otra historia totalmente distinta. Y eso fue gracias a Google Translate hace unos pocos años. Entonces, bueno, luego tenemos a esta señora que vemos aquí es Florence Stoker, ¿no? Esta es la viuda de Bram Stoker, porque Bram Stoker muere en 1912. Entonces no le da tiempo de registrar su novela en todos lados. Insisto, en Estados Unidos nunca terminó el registro, por lo tanto no hubo un tema de derechos de autor ahí. Y por el otro lado, no terminó de llevarlo al cine. Yo estoy seguro que Stoker hubiera sido un persecutor, ¿no? Del cine como un medio para llevar su relato. Sin embargo, la viuda no lo vio así, ¿no? Entonces la viuda se queda con los derechos y empieza a ser sumamente celosa de ellos, y empieza inclusive a perseguir a cualquiera que osara, ¿no? Utilizar referencias de la novela de su marido. Entonces ella sí empieza a lucrar con el trabajo de su marido muerto. Ella, una vez muerto Stoker, publica esto que es un capítulo perdido, un capítulo editado, ¿no? De la novela que se llama El huésped de Drácula, que sí están los borradores, ¿no? Está por ahí, pero definitivamente no terminó en la publicación original. Entonces ella, a la hora de estar tirando todos los papeles del marido, ¿no? Y esto sí, esto no, pues se encuentra con varias de las notas, se encuentra con este material y pues evidentemente decide lucrar con él y empezar a publicarlo, ¿no? Entonces esto va a ayudar a la expansión de la narrativa de Drácula porque ya por primera vez se publica, digamos, un draft, ¿no? Que no estaba contemplado originalmente. Insisto, ella continúa con el tema de lucrar, porque aquí ya, fíjense, 1919, esta me parece que ya es la edición número 15, algo por el estilo, ahí sí les debo el dato, lo lamento mucho, pero insisto, ella sigue recibiendo regalías, sobre todo en Inglaterra, porque ahí sí su marido como abogado, ahí sí recibía regalías porque él sí logró asegurar, ¿no? Su relato en Inglaterra y en toda Europa. Y es aquí donde aparece Nosferatu, ¿no? Nosferatu es súper importante porque es la primera vez que se piensa llevar la novela de Drácula al cine, ¿no? Es la primera remediación de la novela de Drácula y otra vez regresamos a Florence Stoker, ¿no? Esta viuda que, insisto, muy celosa, ¿no? Cuando llegan los productores a pedir los derechos de autor para llevar la obra al cine, ella muy celosa dice no. Entonces les dice que no, que no, que no, y les cierra la puerta totalmente. Y ahí ese es el momento clave para la creación de Nosferatu, porque literalmente los copyrights, lo único que han demostrado los derechos de autor es que limitan la creación, lejos de ayudar, ¿no? A como se normalmente se estaban estipulados que se iban a crear los derechos de autor, hoy por hoy, ¿no? Lo vemos, ¿no? Porque los chicos, ¿no? Los chicos de hoy hacen música, ¿no? Agarrando un cachito de esta canción, un cachito de esta, un cachito de esta, y crean algo nuevo con ella, ¿no? Y eso es así como creamos todos. Todas nuestras ideas forzosamente salen de otras ideas. Las ideas que nosotros tenemos como mexicanos, ¿no? Pues salen porque vivimos en una cultura que continuamente nos remite a lo mismo, ¿no? Pero los chicos de hoy, por ejemplo, los chavos de ahorita de 22 años a los que les damos clases, ustedes saben que tienen una cultura totalmente distinta a la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a Internet en su mano y evidentemente están viendo contenidos de China en tiempo real. Entonces, la cultura que ellos están gozando es una cultura totalmente distinta a la que nosotros entendemos. Y eso tiene que ver con la cultura de la colaboración. Y lo que sucede con Nosferatu es eso, ¿no? Porque aquí Morneau, que es el director,
y Alvin Gray, que ahorita lo vamos a platicar de él, ¿no? Quieren colaborar en el relato, quieren llevarlo a otras instancias y quieren hacer la primera adaptación de Drácula al medio cinematográfico, lo cual debió haber sido algo espectacular. Sin embargo, la viuda dijo no. Y ese es el momento en que dicen ellos, no, pues entonces me voy a ir yo por mi lado. Voy a crear mi propia historia, ¿no? Inspirada quizá en lo tuyo, pero voy a crear algo nuevo. Y ese es el punto de origen de Nosferatu. Insisto, los copyrights, los derechos de autor, es lo que hace que Nosferatu exista. Permítame conectarme porque ya se me está acabando la batería. Denme un segundo. Una pregunta. Fabiola, ¿estás ahí? Fabiola Narro. Fabiola, qué pena que pregunte, pero es que la acabo de acceder y no sé si... ¿Está? Ya prendió su cámara. Gracias, ¿Sí Fabiola. prendió? Sí. Es que estamos siendo Ok, hackeados, Fabiola. ok. Entonces, todo en orden. Muy bien, Listo. muchas gracias. Gracias, Silvia. Entonces, les decía yo, literalmente podemos establecer así clarito, 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 que la creación de Nosferatu es una creación que se da gracias a que la vida de Stoker no fue demasiado, demasiado, podríamos decir, celosa, podríamos decir, no, avara, ¿no? Y no quiso compartir los derechos, ¿no? Y demás. Justo hay una teoría muy interesante que además podría funcionar de por qué no se los quiso dar, ¿no? Recuerden que pues, la Primera Guerra Mundial fue entre ingleses y alemanes. Entonces, Alvin Grau, que era el productor, pues era alemán, ¿no? Y estamos hablando de recién terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, puede haber un tema ahí de no te los doy porque eres alemán, ¿sabes? Entonces, puede haber miles de razones por las cuales Florence Stoker no le dio los derechos, pero al final del día, ¿no? Aquí es el punto de inicio de Nosferatu. Y aquí nos vamos, ¿no? Literalmente con esto. La palabra Nosferatu, ¿no? Es completamente sacada de la novela de Bram Stoker, ¿no? La palabra Nosferatu no existe en ningún idioma. De hecho, es un error que exista porque Emily Gerard, de la cual Bram Stoker investigó, ¿no? Confundió el vocablo, ¿no? Entonces confundió un vocablo rumano que tiene que ver algo con el diablo, precisamente algo que con lo vampírico, ¿no? Y no recuerdo el vocablo, pero es algo así como Nesferetu, algo por el estilo. No lo tengo muy claro, pero no es Nosferatu tal cual. Sin embargo, ella pone Nosferatu y Stoker dice, oye, esta palabra está padre, y Matanga dijo la changa y se la roba para su texto. Entonces, esta frase que vemos aquí de Nosferatu do not die like the bee es una frase que otra vez dice Van Helsing en el relato, ¿no? Haciendo alusión al vampiro. Entonces, los productores, ¿no? Como no tenían el derecho de Drácula, pues dicen, nos quedamos con Nosferatu. Y aquí es donde cambia literalmente el juego y cambia el rumbo del tema de la creación de Drácula, porque fíjense esta imagen la entendemos como algo icónico de la obra, ¿no? Entendemos a Nosferatu como una pieza fundamental de la cinematografía mundial y esta imagen, sin duda alguna, es una de esas primeras imágenes que el mundo entero quedó pasmado, ¿no? Porque acuérdense otra vez, una imagen vale más que mil palabras. Pero aquí de entrada, ¿no? Esto es algo que no sucede en la novela de Drácula y esto es bien importante porque el Nosferatu de Murnau cobra vida de inmediato propia, ¿no? Si bien, insisto, es el hijo bastardo de Drácula, pero le salió respondón y cobró vida propia. Porque de entrada, por ejemplo, esta imagen en la novela se contradice. En la novela Van Helsing nos dice que el conde Drácula no es capaz de emitir ni reflejo en el espejo ni sombra. ¿Por qué? Porque estos son básicamente alegorías del alma, ¿no? Entonces, como él le vendió su alma al diablo, no tiene alma, entonces por lo tanto no puede generar un reflejo en el espejo ni generar tampoco sombra, simplemente es un fantasma. Entonces, el hecho que aparezca una sombra, pues es un recurso visual de la narrativa, pero insisto, va completamente en contra de la novela de Bram Stoker. Luego, por el otro lado, insisto, esta parte que es fundamental, ¿no? Que el vampiro muera
por la luz del sol, bueno, pues es una de las grandes aportaciones que le da Nosferatu al mito del vampiro. Y no nada más eso, sino que además se va a convertir literalmente en uno de los referentes más importantes de la historia del horror. Hoy por hoy entendemos el horror como lo entendemos gracias a Nosferatu. Y en México no estamos exentos, porque acuérdense, en México consumimos mucho más cine norteamericano que cualquier cine que se produzca en México. Entonces tenemos que hablar forzosamente de que nuestro país, ¿no? Estamos completamente expuestos a culturas de otros lados. Y particularmente el cine horror que conocemos es el cine de Hollywood. Y el cine de Hollywood está completamente inspirado, ¿no? En Nosferatu. Y vamos a ver por qué. Recuerden que Nosferatu, bueno, pues pertenece a esta gran corriente que es el expresionismo alemán, ¿no? El expresionismo alemán que le da a los autores una visión muy negra del mundo. Y pues es lógico, pues están saliendo de la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más terribles, ¿no? Del planeta, porque acuérdense que la tecnología ya daba para crear metralletas y cañones, entonces la devastación ya no es algo mínimo, estamos hablando de devastaciones brutales y es la primera guerra que trae eso al escenario mundial. Entonces la gente que participó ahí, bueno, pues fueron unos horrores tremendos. Y bueno, pues ni hablar de Alemania, que quedó completamente devastada tras la primera, devastada y humillada tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa es donde están parados los artistas de esa época y evidentemente pues se llevan esas visiones terribles a su obra. Entonces, aquí vemos precisamente en el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Bueno, estos grandes, pues los escenarios, ¿no? Que son sumamente angustiosos porque de entrada nos choca que no haya pues cuestiones rectas o organizadas como nos encanta ver las cosas. Aquí básicamente todo es un desastre visualmente, es muy agresivo, no hay cuestiones redondas, al contrario son puras líneas que generan estas como picos, ¿no? Y los picos, acuérdense que nos remiten a colmillos, entonces nos parecen como agresivos y demás. Entonces, este es el movimiento del expresionismo alemán donde se instala precisamente Nosferatu, un expresionismo alemán que además retoma mucho del teatro. Recuerden que cada medio que aparece forzosamente le roba al medio que lo antecede cosas. Entonces, por ejemplo, el cine en sus orígenes, pues era muy teatral, ¿no? Porque pues era lo que había, ¿no? Era lo que se conocía. Montabas una obra de teatro y ponías una cámara en medio y pues lo que pasaba en la obra de teatro, pues yo nada más la capturaba. No había movimientos de cámara, no había edición, no había postproducción. Era simplemente pongo la cámara y filmo, no era lo que había. Entonces, evidentemente, el cine de esa época es sumamente teatral y de ahí retoma mucho el maquillaje teatral, ¿no? Entonces aquí lo vemos, ¿no? Precisamente con César, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Muy marcadas del maquillaje, pues que además se daba en el teatro, porque el tipo de hasta atrás, pues tenía que ver al actor, entonces por lo tanto había que marcar mucho las facciones, y eso de inmediato pasa al cine, y acuérdate, una imagen vale 1000 palabras, y eso ayuda a formar un imaginario que hoy por hoy se sigue manifestando. Entonces, el expresionismo alemán fue tan poderoso, ¿no? Y nos regaló sobre todo esas primeras imágenes de cine que evidentemente influyó a gente como Alfred Hitchcock, ¿no? No podemos entender la obra de Hitchcock sin el expresionismo alemán. No podemos entender la obra de Werner Herzog sin el expresionismo alemán. No podemos entender la obra de Ridley Scott sin el expresionismo alemán. No podemos entender la obra de Tim Burton sin expresionismo alemán, y hoy por hoy no podemos entender la obra de Robert Eggers, que es uno de los mejores directores contemporáneos, sin el expresionismo alemán. Entonces, muchos de estos directores han cambiado el rumbo del cine, y acuérdense, el cine a nosotros nos encanta, por lo tanto genera cultura. Entonces, los fenómenos mediáticos están metidos dentro de nuestra cultura, nos guste o no nos guste. Y Nosferatu particularmente, con toda su carga de ocultismo, vino a regalarnos a nuestro mundo diario un chorro de cosas, ¿no? Gracias a su aparición en el cine. Primero que nada, ¿no? Nos regala los visuales que después utilizaría Drácula de 1931. Cuando Drácula llega a Hollywood en 1931, ¿no? Fíjense los visuales que utiliza, son muy del expresionismo alemán. ¿Por qué?
porque bueno, pues nada más los cinematógrafos que se utilizaban en esa época, pues eran parte del expresionismo alemán. Entonces, por ejemplo, este señor, que además era uno de los grandes cinematógrafos del mundo de la época, recién llegado a un incipiente Hollywood que estaba creciendo, pues este señor traía en su currículum, pues nada más Metrópolis de Fritz Lang, o también Der Golem, ¿no? Que son dos películas seminales del expresionismo alemán que además ayudan a entender el horror como lo conocemos. Entonces, insisto, el horror que hoy conocemos, ¿no? Que por ejemplo viene de aquí, pues es producto literalmente del expresionismo alemán. De ahí que al día de hoy sigamos teniendo manifestaciones de esto, porque, pues fíjense, cosas como Scooby-Doo, que nos parecerán muy tontas, pero al final del día es cultura popular. Entonces Scooby-Doo retoma mucho de esta imaginería propuesta por, insisto, Drácula, que es resultado del expresionismo alemán. Entonces, al final del día, es una cadena de cosas. Entonces, mucho del horror que hoy entendemos es gracias al expresionismo alemán. Hoy por hoy, el domingo que viene, que se celebra Halloween en muchas partes del mundo, porque además es una fiesta muy popular, porque además deja una derrama económica importante. Entonces, ahorita como acabamos de ver, las marcas ya están subiendo, está Victoria, están subiendo todo, por lo cual están metiendo mucho dinero y hace que esto ya se quede como un tema cultural. Entonces, mucho de lo que hoy entendemos como horror se lo debemos a Nosferatu. Pero al mismo tiempo, el vampiro de Nosferatu empieza a cobrar vida propia, ¿no? A partir de que sale en la película, ¿no? A partir de que sale en este éxito, empieza a cobrar vida propia y alejado de Drácula. Ya no es Drácula, ¿no? Insisto, es el hijo respondón que niega al padre, ¿no? Y se va por su lado y entonces empieza a cobrar vida y empieza a entrar a la cultura popular por cuenta propia, sin ir de la mano de Drácula. Esta parte es bien importante. El Nosferatu, ¿no? Ha sido ya replicado una y mil veces, ¿no? Y ya precisamente ya se establece como un personaje propio, ¿no? Insisto, completamente alejado del Drácula original que lo creó. Hemos visto películas, ¿no? Que la más lo recrean, como esta de Werner Herzog, por eso les decía yo de Werner Herzog, que hizo no una secuela, perdóname, un remake de la original de 1922, pero al mismo tiempo nos está regalando esa imagen, ¿no? Producto para que otros creadores creen sus propias cosas. Entonces, por ejemplo, esta me encanta porque no sé si recuerdan a este vampiro, uno de los vampiros de la cultura popular más aterradores que hay allá afuera es el señor Barlow, el famoso señor Barlow de Salem's Lot, una novela de Stephen King, que ojo, en la novela no es un vampiro Nosferatu, pero en la adaptación a tele, que es esta que estamos viendo, Toby Hooper, que es uno de los grandes directores de terror, pues él decide que su vampiro tendría que ser algo nosferático. Entonces, fíjense cómo ya hay una influencia total en el arte y en la parte de la cultura popular por parte de algo que empezó por cuenta propia. Luego, este es un juego de mesa que fue muy popular en los años 90, ¿no? Son juegos de rol, ¿no? Ustedes seguramente los conocerán como Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Entonces, dentro de esa gama de juegos salió un juego muy importante que se llama Vampire the Masquerade, que es justo, muestra lo que estamos viendo aquí, es una figura de Nosferatu, ¿no? Mucho más llevadas a los años 90, evidentemente, ¿no? Pero que al final del día ayuda también a entender el vampirismo, sobre todo como los chavos lo consumen hoy, ¿no? Hoy por hoy, los vampiros, sobre todo Twilight, y esas cosas de Resplandor, pues tiene que ver mucho con estos clanes de vampiros, ¿no? Que se juntan, ¿no? En la misma entrevista con el vampiro, justo el que vimos, al vampiro Armand, pues vive con unos clanes de vampiros ahí en París, y eso es un poco el origen de esto que estamos viendo. Entonces, la figura de Nosferatu sigue apareciendo una y otra vez. Este es Tim Burton en su Nightmare Before Christmas, una de las películas más populares de los años 90, después de que Burton filma Batman, ¿no? Que se convierte en un éxito taquillero impresionante, pues entonces ya le dan la credibilidad de autor, y entonces ya puede hacer lo que quiera, y evidentemente se ve mucho la influencia del expresionismo alemán en toda la obra de Tim Burton, sobre todo en la obra de Tim Burton. Esto, por ejemplo,
Acuérdense, les dije, vamos a salir bien librado de Bob Esponja. Bob Esponja, que nos parecerá una caricatura muy mensa, pero al final del día es uno de los personajes más populares que existen allá afuera. Y este fragmento que vamos a ver es de la segunda temporada de Bob Esponja, uno de los capítulos más populares, si no es que el más popular de toda una serie que es sumamente popular. Chequen este fragmento. Can I have a job application? I brought my own spatula. I called earlier, but I hung up because I was nervous. Do you have references? Wait, if that was you on the phone and you on the bus, then who was flickering the lights? Nosferatu! Y esta sola aparición, por muy tonta que parezca, bueno, pues de inmediato entra a la cabeza de los nuevos chicos, los chavos, ¿no? Ya empiezan a crecer, además con un Nosferatu totalmente distinto al que nosotros creemos, ¿no? Ya no es esta figura aterrador, sino ahora ya es una persona cómica que puede dialogar, igual que Drácula con los Minions, ¿no? El mismo Nosferatu ya puede dialogar ahora con Bob Esponja, insisto, ahí asegura su papel en la cultura popular, asegura que los niños lo conozcan y asegura que precisamente se mantenga vivo por siempre, ¿no? Entonces, ahí estas manifestaciones que estamos viendo son todas salidas de la línea de Nosferatu. Esto que vemos, bueno, es un peliculón, seguramente por ahí la vieron ustedes, The Shadow of the Vampire, ¿no? Que recrea, se supone, el detrás de las cámaras del Nosferatu de 1922 de Marnot, ¿no? Y es muy interesante esta película porque trae a la palestra, ¿no? Esta idea de que a lo mejor el vampiro sí era algo real, ¿sabes? Que Max Schreck no era un actor, sino realmente un vampiro, y eso tiene todo que ver con la realidad. Ahorita vamos para allá. Luego invocando a San Guillermo el Toro, nuestro gran santo mexicano de la creación, ¿no? Entonces este señor, bueno, evidentemente, si algo le ha dado al mundo, ¿no? Son unos visuales increíbles. Sus películas, ¿no? Evidentemente han llamado la atención de los fans, asegurando que pues sea sumamente popular. Y los vampiros del Toro son vampiros Nosferatu, sin duda alguna. No son estos vampiros muy inspirados en el Nosferatu de Marnot, que además el mismo del Toro ha ido creciendo y creciendo porque ya lo llevó a cómic y ya lo llevó a la literatura y hoy por hoy ya sacó una serie de televisión. Entonces, justo lo que estamos viendo con los fenómenos de transmedia es que una idea se empieza a replicar ahora en cómics, ahora en caricaturas, ahora en cine, ahora en películas, y por lo tanto entran de una u otra manera a la cultura, porque acuérdense que la gente accedemos más a productos de consumo fácil, ¿no? Como el cine, como la televisión, inclusive con cosas en internet, que pues, leer una novela. Esa es la realidad. Entonces, estos han ido ganando terreno, ¿no? Talto, fíjense, esta es otra referencia con Guillermo del Toro. Este señor que ven ahí se llama Doc Jones, y este es el actor fetiche de Guillermo del Toro, ¿no? Todos los monstruos de Guillermo del Toro es él, ¿no? Él es el hombre pálido, él es todos los monstruos de Guillermo del Toro, es él. Y literalmente él está haciendo justo ahorita con estas nuevas creaciones donde tú le pides dinero a la gente, ¿no? Y la gente te pone dinero y tú haces así tus proyectos. Él está haciendo su versión de Nosferatu mientras estamos platicando. Y otro ejemplo importantísimo, también muy popular, que le ayudó a mantenerse en gusto popular, es esta película que se llama What We Do in the Shadows, que además llevó a Taika Waititi ahorita a dirigir Marvel. No, acuérdense que Marvel nos podrá chocar, pero está dominando el entretenimiento. Marvel es hoy por hoy, ¿no? El líder de la industria, no nada más fílmica, sino también de televisión, porque ya entró a Disney Plus, pero aparte también tiene videojuegos, pero aparte tiene cómics. Disney es un monopolio, ¿no? Mediático impresionante que no tiene rival, y entonces todo lo que esté sacando Disney, evidentemente, bueno, pues se está metiendo de inmediato en la cultura popular, porque acuérdate, hoy por hoy, ¿no? Ver una película, ¿no? La ven lo mismo un chino que un peruano, que un mexicano, que un gringo. Entonces estamos todos ya en una aldea global de la que hablaba McLuhan en su momento. Entonces, bueno, pues la figura de Nosferatu, insisto, creció y al mismo tiempo lo vemos ahorita actualmente, ¿no? Ya de manera propia, ¿no? Ya se ha quedado como algo propio, completamente ajeno incluso a la figura de Bram Stoker. Pero para revisar el porqué de esta situación, tenemos que voltear a ver a este señor. Este señor es sumamente importante, se llama Alvin Grau, ¿no? Y este es el productor de la película de Nosferatu. Él es el gran creador de Nosferatu. No es Marnot. Murnau es el director y bueno, evidentemente él hace un trabajo excepcional,
pero el gran creador de Nosferatu es este señor que estamos viendo aquí. Alvin Grau fue el productor de la cinta, pero antes que ser productor de la cinta, él peleó en la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial que les decía yo, que era terrible, acuérdense, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Además se batallaba en ese famoso lugar que se llama No Man's Land, ¿no? Donde estaban unos de un lado y otros del otro, y había púas por todos lados, y si asomabas la cabeza, pues seguramente y te quedabas, ¿no? Entonces fue una guerra muy cruenta, una guerra terrible que llegó, llenó las calles y las ciudades de gente discapacitada, de gente amputada, de gente con heridas de guerra fuertísimas, gente deforme, ¿no? Porque a lo mejor le explotó una granada en la cara o algo por el estilo. Entonces generó figuras horribles, figuras que, insisto, tarde que temprano empezaron a generar pesadillas, y esas pesadillas se transformaron en cosas reales, ¿no? En estas personas que batallaron esa Primera Guerra Mundial. Pero además de esto terrible que le tocó a Alvin Grau vivir, ¿no? Como soldado, le toca vivir parte del folclore, porque él, estado apostillado en Serbia, conoce a un granjero que le dice que su padre había sido vampiro. Entonces le cuenta la historia de cómo tuvieron que matar al padre, ¿no? Porque acuérdense, en ciertas regiones de Europa, incluso al día de hoy, incluso en Transilvania, la gente sigue creyendo en el vampirismo, ¿no? Como parte del folclore. Así como en nuestras sierras, ¿no? Todavía tenemos gente que por sus usos y costumbres mantienen ciertas ideas. Bueno, pues allá, ¿no? También se mantienen ciertas ideas también, ¿no? Que tienen que ver con el folclore. Y este granjero, ¿no? Le dice a Alvin Grau la historia de su padre, ¿no? Que era un padre que tuvieron que matar, ¿no? Porque regresó de la tumba a molestarlos. El gran tema del vampiro es que es ese ser querido que se va y que regresa después de la muerte a molestarte. Eso debe ser terrible, ¿no? Entonces, esa historia le llama poderosamente la atención a Alvin Grau, se vuelve loco con eso. Entonces, de inmediato, él empieza a pensar en llevar la historia de Drácula, porque era una historia ya escrita, ¿no? Y era lo más famoso que había de vampiros, a los medios. Cabe mencionar que antes, ¿no? Él ya pertenecía a órdenes de ocultismo. Él era un gran participante de esta orden, ¿no? De la fraternidad de ocultistas, ¿no? Donde literalmente utilizaban símbolos, ¿no? Y que además estaban personajes y celebridades muy importantes, por ejemplo, como Aleister Crowley. Ustedes saben, la gran bestia, Aleister Crowley, el gran mago, ¿no? Este ser que además se la pasó en todas, ¿no? Las sociedades secretas. Él estuvo en la Golden Dawn, estuvo precisamente en la misma que Alvin Grau, estuvo en absolutamente todos, estuvo en los masones, ¿no? Igual que también que Bram Stoker, y eso es lo que termina, ¿no? De amarrar todas estas creencias que ahorita vamos a ver, ¿no? En situaciones. Recordemos que el mismo Bram Stoker perteneció a esta orden, ¿no? A la orden del Golden Dawn, del amanecer dorado, ¿no? Y que tiene que ver con una cantidad de símbolos importantes. Este es Bram Stoker y ya de entrada estaba ahí. Y recordemos otra vez que el Drácula pues tiene una afinidad con el diablo, ese es el punto de origen. Entonces, por eso es que Alvin Grau se vuelve loco, porque dice, claro, la novela de Drácula la tengo que llevar yo, pues está llena de simbolismos, está llena de ocultismo, la tengo que llevar yo al cine, y por eso literalmente empieza la obsesión de Grau por llevar el Drácula a otros medios. Entonces lo vemos aquí, por ejemplo, esta es una escena de la película, cómo está completamente llena de simbolismos, ¿no? Lleno de simbolismos ocultos, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de Hermes, ¿no? De las cuestiones de simbolismos satánicos, de cuestiones de runas, de cuestiones de adivinaciones. Todo ese conocimiento que estaba prohibido por la iglesia, ¿no? Se convierte en el conocimiento oculto, ¿no? Y entonces estas personas se encargaban de, pues decir, oye, pues esto se tiene que ver más allá. Entonces aquí lo vemos, por ejemplo, en el contrato que le da el Hooter, le da a Nosferatu, ¿no? Aquí lo vemos ahí, inclusive hay un acercamiento muy importante a esos visuales, ¿no? Que insisto, pues seguramente cuando vimos la película, pues vimos algo ahí, pero nunca nos habíamos dado cuenta que eran cuestiones de ocultismo, tal cual. Inclusive ahí ven la suástica nazi, que bueno, en ese entonces no era considerada como la suástica nazi. Recuerden que los mismos nazis utilizaron
mucho de el ocultismo para generar todos sus visuales, ¿no? La SS, ¿no? Bueno, pues es una runa alemana y justo eso es lo que utiliza Alvin Grau, ¿no? Y fíjense, esta parte es bien importante porque Alvin Grau no aparece como productor de la película, él aparece como el creador de sets y vestuario, lo cual es todavía más importante porque él fue el responsable de todo lo visual en la película Nosferatu. Entonces, una persona ocultista completamente obsesionada por llevar la novela ocultista de Bram Stoker a los medios, es el encargado de todos los visuales de la novela. Entonces, para que vean la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta persona, Alvin Grau, ¿no? Empieza a bocetar, ¿no? Esto que estamos viendo son sus primeros bocetos, ¿no? Vean, inclusive la A, ¿no? Cómo tiene una alta carga simbólica, ¿no? Sobre todo con las cuestiones de las runas, ¿no? Literalmente no es una A normal, no es una A helvética, no es una A arial, ¿no? Al contrario, estamos hablando aquí de una carga simbólica importante en todo, ¿no? Desde el póster, en la película, ¿no? Porque el señor Alvin Grau estaba obsesionado por llevar un relato ocultista a los medios. Y vean, aquí estamos viendo todos estos símbolos que él estudiaba y que de una u otra manera aparecen en la película, ¿no? Y esta parte es fundamental, ¿no? Los sígiles, ¿no? Satánicos, los sígiles de Salomón, los sígiles de ¿no? Estas partes que se estudian mucho en el ocultismo, pues aquí los vemos representados claramente en el famoso contrato, que además no viene ni al caso, porque se supone que Hutter pues, está hablando alemán, ¿no? No está hablando en criptogramas, ¿no? Entonces, bueno, pues este contrato la verdad es que es muy gratuito en la película porque pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, al final del día es la mano de Alvin Grau llevando todo el tema del ocultismo ahí. Fíjense otra vez aquí, ¿no? Vemos esa tipografía, no es una tipografía normal, sino pues está cargada de simbolismos, ¿no? Otra vez la S, ¿no? Que vemos del Nosferatu, ¿no? Otra vez nos remite a esa famosa SS de los nazis, o vemos, por ejemplo, la N, ¿no? Como también está generando un simbolismo muy apegado a lo que es la suástica del nazi, ¿no? Entonces estamos viendo un trabajo de ocultismo muy importante, ¿no? Muy cuidado por un experto ocultista, ¿no? Y llevado conscientemente a la pantalla. ¿Cómo sabemos que es conscientemente? Porque él crea inclusive la Prana Films, y Prana precisamente esta empresa, esta productora de cine, que después quebró gracias a los Stoker y a sus demandas, ¿no? Pero la creó con la única misión de llevar al cine películas de ocultismo, no otra cosa, ¿no? Él quería exclusivamente llevar cosas de ocultismo a la Prana Films y su primera película fue esta Nosferatu, ¿no? Entonces aquí lo vemos ya en procesos ya prácticamente de producción, ya vendiendo su película, vendiéndolo a través de un póster, ¿no? El póster evidentemente está cargado de símbolos y está cargado de cosas y que nos lleva ya a la creación de este Nosferatu que va a ser, pues insisto, ¿no? Una cuestión de me parezco a Drácula, pero me alejo a Drácula en todos lados, para evitar la persecución de Florence Stoker, ¿no? Que ya le había negado los derechos. Entonces entramos ya derecho a la producción, ¿no? Vamos a platicar rápido ya hacia la fase final de esta charla, ¿no? De la producción para que entendamos un poquito de su importancia y cómo fue creada, ¿no? Fíjense cómo en todos lados, ¿no? Inclusive hasta en los letreros estos del cine mudo aparecen datos que se quiere alejar totalmente de Bram Stoker Drácula, ¿no? Aquí vemos que ponen una fecha en 1835, ¿no? Y en un lugar que es Wisboro, ¿no? Totalmente distinto a Transilvania y totalmente al 1893 que se supone que sucede Drácula. Luego empieza a haber cosas muy interesantes, pero ojo, esto ya es a nivel técnico, ¿no? Porque, por ejemplo, como no había los recursos para filmarla de noche, porque la tecnología simplemente no daba para filmar de noche, pues entonces aquí el director empieza a utilizar efectos de postproducción. Entonces, por ejemplo, esta secuencia donde Hutter es recogido por el cochero del conde, pues simplemente la ponen en negativo, ¿no? Para que se vea como que es de noche. Entonces, esos brincos de color que vemos en la película se refieren a lo que se supone que sucede de noche en la película. Entonces, cuando la película está colorizada, es de noche, y cuando no está colorizada es de día, ¿no? Esa parte es importante.
Entonces, fíjense, aquí aparece esta figura, ¿no? Que es el Max Schreck, ¿no? El actor, ¿no? Este primer visual es importantísimo, porque es aterrador. Imagínense haber visto Nosferatu en 1922 sin haber visto otra película de terror, ¿no? Sin haber visto El Exorcista antes o sin haber tenido otras referencias. Simplemente debe haber sido aterrador, ¿no? Y tener esta presencia, pues terrible, mucho miedo. Y bueno, pues toma más miedo porque el actor que lo interpreta, que es se llama Max Schreck. En alemán, Max Schreck significa Max miedo. Schreck significa miedo o terror. Y es bien interesante porque entonces empieza el boca en boca, ¿no? La gente empieza a especular, empieza a armar chistes, ¿no? Chismes, perdón. Y entonces dice, no, pues el actor de Nosferatu pues, es un vampiro real, ¿no? Es un vampiro, porque además este cuate, pues era, lo único que tenía de vampiro es que era muy retraído, era muy tímido, ¿no? Entonces no le gustaba la vida pública, entonces siempre se guardaba en su casa y la gente, pues ya saben, especula y entonces empieza a armar chismes, entonces, no hombre, este es un vampiro real y demás. Entonces él pasa, ¿no? A ser una figura muy importante del mito de Nosferatu, al grado tal que Tim Burton, otra vez Tim Burton, en la película Batman, crea este personaje que se llama Max Schreck, precisamente en honor al actor Max Schreck, en este caso interpretado por Christopher Walken. Pero otra vez Tim Burton, ¿no? Regresando una y otra vez, ¿no? Y haciéndoles guiños al expresionismo alemán que tanto le gusta. Y hablando de Batman, ¿no? Vean esta maravillosa adaptación que pasó hace relativamente poco, hace los 90s, ¿no? Aquí Nosferatu en un crossover con Batman. Pero aquí es muy interesante porque justo los artistas están retomando mucho el expresionismo alemán, lo vamos a ver, ¿no? En todos lados. Aquí vemos al actor Conrad Veidt, ¿no? En esta interpretación que hace del hombre que ríe, ¿no? Una película muy importante que al final del día va a ser la inspiración para el famoso Joker o el famoso acertijo que hoy por hoy domina la cultura popular, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, el expresionismo alemán, ¿no? Incidiendo de manera profunda en la cultura popular y hoy por hoy, insisto, el expresionismo alemán es lo que nos ayuda a entender, ¿no? El cine de horror como lo entendemos, ¿no? Entonces, esta película de Caligari, una vez más, tiene que ver en nuestra cultura y bueno, pues es indudable zafarnos de Nosferatu ahí también, ¿no? Porque, insisto, Nosferatu está clavadísima, es una de las películas más importantes de todo el movimiento y nos regala imágenes sumamente importantes. De nueva cuenta, una imagen dice más que 1000 palabras. La sombra aterradora, ¿no? Es producto de Nosferatu y de no otra cosa, ¿no? Porque ahí no, el conde Drácula no la tiene, ¿no? Y vemos este tipo de imaginería que nos ayuda a construir, ¿no? El horror como hoy por hoy lo entendemos, ¿no? Y vemos esta película, ¿no? Ojalá que la hayan disfrutado, ¿no? Como en todo momento está dialogando con la obra de Bram Stoker, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo vemos en el barco que se supone que es el Demeter, ¿no? Que es el barco que el conde Drácula utiliza para llegar a Inglaterra. Bueno, pues en este caso el conde Orlok utiliza también un barco, pero para llegar a Alemania, porque acuérdense, todo sucede en Alemania, ¿no? Y aquí viene otro de los grandes aportaciones del mito de Nosferatu al mito draculiano, ¿no? Que es la muerte por amor. Si bien Nosferatu muere por la luz del sol, pero el principal argumento para que él muera así es por amor. Él está obsesionado, este vampiro está obsesionado con la mujer, y acuérdense que es la mujer la que le pone la trampa para tenerlo literalmente hasta el amanecer, bebiendo de su sangre, logrando así derrotar al vampiro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, insisto, el giro de tuerca en la historia de la narrativa de Drácula, ¿no? Que al mismo tiempo pues tiene un reflejo, insisto, en lo contemporáneo, en lo que vemos ahorita. Esto que están viendo ustedes, ¿no? Es una de las películas más interesantes que he visto últimamente, sobre todo en el horror, ¿no? Esta y esta son dirigidas por el mismo director, Robert Eggers, ¿no? Que a la postre, el año que entra, que es el 100 aniversario, va a ser un remake de Nosferatu y por eso lo traigo a colección, ¿no? Entonces, Nosferatu se sigue reinventando, al igual que Drácula, gracias a su diálogo que tiene con los medios, gracias a sus transmediaciones, gracias a que no, los artistas, ¿no? Siguen volteando y dicen, aquí hay algo interesante, ¿no? Y vamos a utilizarlo, vamos a volverla a crear, vamos a volverla a contar, porque así es como los humanos creamos. Nuestras ideas forzosamente salen de otras ideas. Entonces, por eso es que cierro esta charla, ¿no? Otra vez preguntándonos, ¿qué hubiera pasado
si el tema de los copyrights, no hubiera aparecido en el juego, quizá sin esos copyrights, al día de hoy Nosferatu no existiría y lo que tendríamos sería la versión más aterradora de Drácula, de Bram Stoker en el cine. Pero gracias a que hubo copyrights y hubo alguien, que no los quiso ceder, lo que ha sucedido es que al día de hoy tenemos dos personajes que están en competencia muy fuerte, Drácula contra Nosferatu, y yo podría básicamente decir que la batalla la va ganando Nosferatu. Mucho más que la de Drácula, porque insisto, él llegó primero a los medios, lo cual pues seguramente lo tiene muy feliz. Entonces deja de ser un tipo Nosferatu y se convierte en un tipo muy positivo, ahora es un Yesferatu. Y bueno, con esto termino mi charla, si alguien tiene alguna inquietud, ahorita vamos a platicar, pero me pueden encontrar, estas son mis redes sociales, me van a encontrar como Drácula by Bram Stoker, todo en inglés, tanto en YouTube, ahí está mi canal, Drácula by Bram Stoker, como en Facebook también, ahí Drácula by Bram Stoker, ahí me pueden encontrar. Y bueno, pues este es el final de nuestra charla. Pasemos a una sesión abierta de preguntas y respuestas. Sí, por favor. Sí, Juan, o sea, ahora sí que se vayan ordenando por las manitas y pues van planteando sus dudas. Muy bien. Juan. Sí, Y luego Román. yo quiero hacerte una observación, no una Gracias. corrección, pero yo tengo un tema ahí con el origen de los vampiros. Okay. A lo que me refiero es que si tú lees la novela de Bram Stoker, al menos lo que yo recuerdo ya hace tiempo que la leí, muchos años de hecho, ahí no te dice cuál es el origen de Drácula, o sea, cómo surge. Sí lo dice, sí lo dice. Bueno, ahora a lo que yo voy es que, por ejemplo, esto lo desarrolló mucho Coppola cuando hizo su película. En su película ahí se ve la historia de creo que es un soldado, un guerrero, que por amor o no sé qué, Amor. toda esta situación. Entonces, la pregunta de si los vampiros son personas convertidas en vampiros o son seres sobrenaturales, para mí no está resuelta por Bram Stoker. Por ejemplo, cuando hace un seminario anterior o dos, ya no me acuerdo, Silvia, vino uno que se llama José Luis Ortega a darnos, y un punto clave muy interesante es que él decía que para los enciclopedistas, y citó directamente a Denis Diderot, los vampiros eran demonios. Y aquí lo ligo con lo que tú dijiste. Tú decías que había una relación entre el Fausto y el vampiro, pero el Fausto es un pacto con el diablo que hace un ser humano. Entonces, la verdad, yo lo que sabía es que Goethe lo que tenía ahí era una relación con el vampirismo en una obra que se llama La novia de Corinto, no en el Fausto. Así que para mí esto no queda resuelto y sí te lo quería preguntar. Y el otro es un... Déjame, antes de que pase al otro punto, vamos a platicar esto que estás trayendo, porque ahí yo voy a disentir de lo que tú estás diciendo. Eso sí queda muy claro en la novela de Drácula, cuál es el origen del vampiro, precisamente, y es un pacto fáustico. Van Helsing en la noche del 30 de octubre, que es, la noche del 30 de septiembre, que es la noche que se juntan precisamente y les dice, le leen la cartilla a todo mundo y les dice, este es el vampiro y contra esto vamos, ¿no? Ahí nos cuenta el origen de Drácula, que es la escolomancia. La escolomancia es la escuela del diablo, donde el diablo escoge solamente a 10 alumnos para enseñarles sus poderes ocultos, ¿de acuerdo? Eso está mencionado en la novela, la escolomancia está claro. Y literalmente se dice que Drácula fue el 10º alumno, que el diablo se quedó, el cual hizo un pacto fáustico para darle sus poderes. Entonces sí está claro en la novela de Drácula, insisto, búscalo por ahí, en la novela La noche del 30 de septiembre, que es cuando se juntan los héroes, ¿no? Y se dicen, oigan, vamos contra este vampiro. Ahí Van Helsing le dice absolutamente todo. Y esa es la parte que es apasionante, porque justo esa es la que pasa al olvido,
¿no? El pacto fáustico, justo lo que acabas de decir de la película de Bram Stoker Drácula. La película de Bram Stoker Drácula a mí me encanta y la odio al mismo tiempo a partes iguales, ¿no? Porque por un lado es la primera película que más o menos retoma fielmente la novela de Drácula, pero por el otro lado la detesto porque hace un vampiro romántico, un vampiro por amor, igual que el Nosferatu. En cambio, en la novela nunca hay un romance de ninguna manera. Al contrario, el tipo es un demonio que en realidad hace una violación con Mina Harker. Hay un tema de posesión demoníaca y hay un tema de pérdida de tu identidad, porque dejas de ser tú para convertirte en un demonio. Entonces, sí, perdón, ahí sí te voy a llevar un poco la contraria, porque esa es un poco mi investigación. El Drácula de Stoker es un personaje completamente demoníaco y completamente basado en el Fausto que él representó tantas veces en el teatro, ¿sabes? Así es, sí. Yo decía entonces, tú lo que estás diciendo es, sí es un ser humano, pero compacto, sí, ¿no? Eso yo lo voy a buscar porque Van Helsing da algunas tradiciones, él investigó, se supone que él es el investigador y entonces sí, dice algunas cosas. Bueno, ese es un punto, gracias. Y el otro nada más te iba a decir que si no crees que se exagera en la cuestión del ocultismo en Nosferatu, porque una cosa es que el productor sea miembro de una sociedad. Y eso que tú nos dijiste, bueno, en los carteles es muy leve, pero si yo veo la película, yo la volví a ver después de muchos años también, ahora que me la mandaste, sí, pero yo creo que ahí lo que yo veo, si tú ves la película en sí, o sea, la visualidad de la película, aparte del contrato, yo no sé qué otro dato tú me podrías decir que hay signos, o sea, a lo mejor este productor era miembro de una sociedad secreta, pero no nos está lanzando una película con mensajes ocultistas para el público. Claro, claro, tienes razón, porque no es tan evidente, ¿no? O sea, están ahí, están presentes, son ciertas cosas, pero no es tan evidente quizá como una película actual, ¿no? Donde sí vemos muy claro el elemento del ocultismo metido. Pero pues vámonos 100 años atrás, ¿no? Acuérdense que, bueno, pues estamos hablando de cosas distintas. Y yo sí creo, al igual que tú, que es muy gratuito, esa es la realidad, ¿no? O sea, porque está muy forzado. Esto del contrato, te digo, esos símbolos pues no tienen ninguna legibilidad práctica, esa es la realidad, ¿no? Entonces, me parece que sí está muy forzado, pero acuérdate que era su obsesión personal llevar películas de ocultismo a través de la prana, ¿no? Entonces, ese era su objetivo, ¿no? Ahora, si lo haya logrado o no, pues ya es debatible y me parece que ahí sí tienes toda la razón. A mí me parece que no es tan claro, pero bueno, al final del día, a mí donde yo veo el tema del ocultismo particularmente es en la novela de Drácula que te digo, pues Bram Stoker siendo el de la Golden Dawn, siendo masón, sí carga mucho de ciertos, sobre todo elementos simbólicos, ¿no? Y a partir de ahí, insisto, eso es lo que se ha perdido, desgraciadamente. A mí por eso me gusta mucho más la novela de Drácula que cualquier otra manifestación, porque ese es un Drácula que nadie conocemos, ¿no? El Drácula mefistofélico, el que hace un pacto fáustico, ¿no? Pues no lo conocemos, porque además, pues llegó Francis Ford Coppola y lo enamoró, y entonces ahora todo el mundo asumimos, porque acuérdate, el cine es muy poderoso, entonces asumimos que Drácula se convirtió en vampiro por amor, cosa que en la novela nada tiene que ver, ¿no? Y eso es padre, muy padre. Romano. Hola, buenas tardes. Buenas Primero, tardes. muchas gracias por la ponencia. Hay puntos bastante interesantes y quiero abordar dos, que uno va a ser más tópico que otro, pero porque finalmente uno entra más dentro de mi terreno de investigación, que viene a ser lo del copyright. Bien. Es bastante interesante esto de dentro de mi campo de estudios que finalmente son los videojuegos, preservación de videojuegos. Sí. El copyright ha sido uno de los principales adversarios de la preservación de los medios contemporáneos, sobre todo de que la materialidad de las cintas de nitrato, de los dispositivos digitales, difícilmente van a sobrevivir a los 100 años después de la muerte del autor del copyright. De acuerdo. Y me resulta muy, muy interesante cómo el mismo copyright es el gran detonador de la transcodificación, que se ha vuelto como una retroalimentación,
por ejemplo, en el Drácula de los videojuegos de Castlevania, resulta muy, muy curioso cómo ya no es solo bebe de la transcodificación de Bram Stoker, sino se retroalimenta de la de Nosferatu, y genera sí, un bucle causal, Sí. entre Es un híbrido nuevo, ¿estás de acuerdo? Sí, El resultado es algo exacto, totalmente nuevo. exacto, y es como un bucle intertextual, ¿no? Y de lo que, y por ejemplo, no sé si ha visto recientemente la serie de Misa de Medianoche. Sí, aparece una figura, ¿no? Sí, que también a lo mejor les voy a spoilear a todos, pero dos de los personajes principales beben visualmente mucho, uno del Nosferatu Ujú. y otro indirecto, un poco más como un cierto, guiño que usa el sacerdote, Sí, tiene un cierto reminiscente a Bela Lugosi, sí, sí. que vendría a ser, entonces, bueno, y para no tomar más tiempo, sobre todo me llama mucho la atención eso de cómo cierra usted su ponencia de eso, de cómo sería la producción audiovisual del mundo si no existiera el copyright, y como yo manejo un poco en investigación de la piratería, el bootleg, es el gran preservador de la cultura, porque al menos institucionalmente o los detentores de los derechos comerciales no se están preocupando por la preservación. Y es dentro de la causalidad contemporánea, es muy, muy curioso cómo el mismo copyright ha sido un gran detonador de generación de contenido audiovisual. Fíjate, Igual, estás diciendo algo muy interesante porque sí, hoy por hoy el tema del copyright termina siendo algo que además limita mucho la creación. Te recomiendo que busques a Henry Jenkins. Henry Jenkins es para mí es el pues, padre del tema este de la transmedia, no como tal, pero bueno, es el que más lo está impulsando y está sobre todo analizando los fans, porque aquí es bien importante que hablemos de las audiencias. Las audiencias son estos seres que además cuidan celosamente lo que les gusta, ¿no? Un fan de Batman te lo puede defender a capa y espada y yo creo que tiene más argumento que cualquiera de nosotros, ¿no? Que nos decimos académicos, ¿no? Entonces un fan de Batman es fan de Batman porque además le encanta, entonces sabe datos y analiza y sabes una serie de cosas que básicamente es lo que nosotros sabemos en la academia, ¿no? Entonces nada más que ellos en verdad son fans por ahora sí que de hueso colorado. Entonces ellos al mismo tiempo al día de hoy están queriendo crear, ¿no? Porque ya no es nada más veo Batman en el cine, nada más veo Marvel en el cine, sino que ahora me quiero yo disfrazar de Batman y ir a conversiones. Ahora quiero disfrazarme de Batman y hacer videos. Ahora yo soy parte de ese proceso creativo. Entonces, justo lo que está sucediendo hoy, lo que estamos viendo, sobre todo en los fans, y por eso te recomiendo a Henry Jenkins, es que los fans le están valiendo un soberano pepino, ¿no? El tema de los copyrights, porque precisamente los chavos al día de hoy, la manera en que crean, y ojo, así hemos creado todos. Lo que pasa es que antes pues, nuestra creación era mucho más limitada porque no tenemos acceso a los medios, pero hoy por hoy ya no somos consumidores de contenido, o sea, ahora somos prosumidores, no nada más consumimos, sino ahora también producimos, ¿no? Y lo vemos, insisto, las nuevas generaciones pues, están totalmente metidas en TikTok, están totalmente metidas en Instagram y todos los días están creando contenido y vemos gente hablando de Batman sin ningún problema, sin que los multen, ¿no? Porque bueno, el copyright en teoría no los dejaría hacer ese tipo de cosas. Pero hoy por hoy, los grandes guardianes, ¿no? De los relatos son los fans. exacto. No el copyright. El copyright es un corporativo que es Warner o que es Disney y que lo único que quiere es dinero, ¿no? Por la creación. Pero los verdaderos creadores, pues están abajo, están a nivel raso. Entonces yo creo que el copyright está a punto de vencer. Esa es mi noción. Yo, evidentemente, los grandes poderes, que imagínate, Disney, pues no va a soltar los derechos de sus películas. Pero en cuanto los chavos empiezan a hacer sus propias versiones, Disney poco o nada va a tener que hacer. Entonces, yo estoy casi seguro que el copyright ya está en las últimas. Pues ojalá, digo, es justo acabas de utilizar el concepto de prosumidor, que es bastante clave en toda esta situación, porque ahorita con las plataformas de streaming, esos no son repositorios,
no preservan nada, mientras Es creador. exacto, mientras la mayoría de las preservación lo están realizando los aficionados, ya sea que o estén realizando sus acervos físicos con sus dispositivos físicos o con los archivos digitales, que al final de cuentas en algún momento podría suceder y no es remoto, que cierren Netflix, que cierren todas las plataformas y todos los que hicieron sus backups, todos sus Sus copias. toda la producción, de toda la producción audiovisual es donde se van a poder salvar toda nuestra cultura visual contemporánea. Claro, sin duda. Así en pocas palabras, la cultura no se preserva en el streaming, sino en el torrent. Pero bueno, muchas gracias. Le doy la otra palabra. No, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, ¿alguien más? Por ahí Nelson Reynoso tiene mano levantada. Nelson, adelante. Sí, gracias, doctor. Muy interesante su presentación y que responde a toda esa investigación tan apasionante que, sin lugar a dudas, se nota que lleva a cabo. Yo estoy empezando mi doctorado en filosofía contemporánea y estoy abordando un tema exótico para los filósofos, de la mano de un autor, de un pensador español que se llama Eugenio Trías. Él escribió una obra que se llama La Edad del Espíritu. Sí. Y lo que me llamó la atención es que en esa obra él trata el tema, él piensa la religión, la historia de lo sagrado, toda esta cuestión, y aborda el ocultismo. Y pues mi investigación es sobre eso, sobre la simbología ocultista, pero desde este pensador. Bueno, en fin. Digo esto para contextualizar la pregunta que quiero hacerle, que me llama mucho la atención. Desde su perspectiva, desde lo que ha estado investigando, entiendo que el ocultismo y el esoterismo son como sinónimos, aunque hay estudiosos que siempre hacen desde un punto de vista histórico, otros filológico, hacen la diferencia de estas nociones. Pero creo que, y es a lo que más me interesaría saber su postura, ¿usted cree que este fenómeno de ya sea ocultismo o esoterismo, independiente pues de la noción que uno quiera como sí, vincular, todavía aún sigue haciendo fuerza o está pujando en las expresiones pues artísticas de este género? ¿Sigue Gracias. vigente? Un poco por ahí, es un poco, si te entiendo, ¿sigue vigente? Sí, doctor, gracias. Sí, muchas gracias. Me parece bien interesante el cuestionamiento y te lo voy a decir desde una perspectiva muy personal. Yo creo que el ocultismo, ¿no? También va a desaparecer como tal, porque el ocultismo para mí es todo ese conocimiento que además la Iglesia Católica, particularmente desde su postura de poder, no quería que en términos generales se supiera, ¿no? En muchos sentidos, de cualquier cosa, y eso implica desde ciencia, ¿no? Y demás. Recordemos que la Iglesia en lo particular tiene un tema ahí con el conocimiento, siempre lo quiso mantener, ¿no? Para ellos, ¿no? Y hasta, vamos, a mis papás les tocó ir todavía a misa en latín, ¿no? Precisamente para que no te enteraras de lo que se decía, ¿no? Te estaban ocultando un poco ese conocimiento. Entonces, para mí el ocultismo, a mí me da mucha risa porque a mí me llamó mucho la atención por muchos años de mi vida y yo pues siempre estuve coqueteando con él y siempre pues un poco de morbo, ¿no? Bueno, ¿qué es esta parte que no me dejan ver, ¿no? Resulta ser que para mí el ocultismo hoy por hoy se llama Google o el ocultismo se llama YouTube, ¿no? O sea, los grandes, imagínate llegar a un oráculo, ¿no? Porque antes, en la época, no sé, en la época de hace 2000 años, llegabas con una persona y le preguntabas cosas y te contestaba, ¿no? Y te contestaba en la realidad. Y dices, wow, esto es sobrenatural, ¿no? Pues eso es Google, ¿no? O sea, tú agarra y pregúntale a Google y te va a preguntar y te va a responder lo que quieras. Te va a abrir los ojos sobre ese conocimiento que antes alguien no quería que tuvieras. Entonces, para mí el ocultismo de hoy me da mucha risa, ¿no? Porque pues, me parece que pues está ahí afuera, nada más cuestión de que lo busques. Claro, si llegas a YouTube y te pones a ver
pues las tarugadas que te manda YouTube, pues evidentemente no vas a llegar. Pero sí, en verdad, yo creo, hablando de repositorios, que decía ahorita el doctor Romano, si vamos a hablar de repositorios, pues el repositorio más grande del conocimiento de la humanidad se llama Internet y está al alcance de nuestras manos. Y es cosa de preguntarle y te va a responder. Y es más, ahorita le dices, oye Siri, y te responde, ¿sabes? O sea, eso a mí lo que me vuelve loco. Entonces, a mí esto de la brujería y el ocultismo me parece que es una visión romántica, yo la voy a decir romántica, no es una estupidez, pero bueno, es una visión romántica de algo que además ya tenemos hoy al alcance de la mano. Entonces, esa es mi perspectiva sobre el ocultismo. Entonces, de repente a mí me dice, oye, es que a ti te gusta el ocultismo. Pues sí, pues me gusta investigar. No, yo creo que muchos de los que estamos aquí somos ocultistas en más de un sentido, porque nos encanta, ¿no? Buscar eso que nadie más sabe. Y acuérdense, nuestra chamba es generar conocimiento. Antes te quemaban por brujo si mostrabas conocimiento. Hoy por hoy, pues además tenemos las redes sociales. Entonces, me da mucha risa ya el tema de lo ocultismo. Además, yo, ¿qué te digo? La última novela ocultista que yo leí comercial fue El Código Da Vinci, ¿no? Que además me vuelve loco porque pues, el tipo se suelta como gordo en tobogán, soltando una serie de cosas que la iglesia antes, pero hoy no digas esto, pero pues hoy ya nadie sorprende, ¿sabes? Hoy es una gran película, hoy es un gran póster, hoy es un gran objeto de consumo mediático quizá. Hoy vemos un chorro de cosas de conocimiento prohibido, ¿no? Y lo vemos en caricaturas, ¿no? Lo vemos en cosas normales. Entonces, esa noción del ocultismo, pues ya me parece pues un poco romántica en el sentido de la añoranza, ¿no? Por esas cuestiones mágicas, ¿no? Por esas cuestiones arcanas que existían antes, pero pues yo creo que ya no se sostiene. Mi persona. Gracias. Oh, gracias. ¿Quién más? Oye, Silvia, una recomendación para Reynoso Nelson. Deberías leerte con mucha atención a Mircea Eliade, lo que él explica del ocultismo, porque queda muy bien contextualizado como moda cultural de finales del 19 y principios del 20. Ah, qué padre. Una cosa, y sobre todo en Francia y Alemania. Sí. Eso es una investigación que puedes seguir, ¿eh? Claro. Esa aportación está bien padre, Juan. Está bien padre. También me meto un poco y que lo maneja de una forma más lúdica. Alan Moore en los apéndices de From Hell también hace toda una explicación muy similar de forma más lúdica de todos los movimientos de las sociedades secretas como misma moda. Pero bueno. Esa padre está padrísima. El mismo Alan Moore, bueno, pues se dice él un mago, ¿no? Y él precisamente dice que su magia es hacer cómics, porque una idea que él tiene, ¿no? Ahora ya la tienen muchas personas. Entonces dice, esa es mi magia. Entonces acuérdense que una idea cambia el mundo. Entonces, bueno, pues insisto, si volteamos a ver con objetividad lo que antes era magia y cuestiones ocultas, pues hoy por hoy pues es Google y tecnología, quizá, ¿no? Muchas gracias por la recomendación. Sí, de hecho, estoy vinculando a Mircea Eliade y también a Jung. Perfecto. Está dentro de la investigación, pues la tesis que quiero defender implica un diálogo crítico con estos autores. Pero no sabía de Alan Moore, les agradezco. Mira, échale un ojo, porque además es el gran, échale un ojo a Alan Moore y yo te voy a proponer también que le eches un ojo a Neil Gaiman, ¿no? También muy de la corriente de Alan Moore. Hoy por hoy tiene, no sé si han tenido oportunidad de ver una serie en Amazon que se llama American Gods, ¿no? American Gods es una maravilla porque precisamente lo que cuestiona Neil Gaiman es que los que antes eran dioses, hoy han sido reemplazados por la tecnología. Entonces, por ejemplo, ahora los nuevos dioses son las redes sociales, los nuevos dioses, ¿no? Son una serie de consumo mediático que pues, ha opacado a los dioses antiguos, ¿no? Es muy interesante esa serie, se los recomiendo muchísimo. American Gods, si la quieren leer también, es buenísima, muy buena. Sí, acabo de tomar nota. Muchísimas gracias. Muy gentil. A tus órdenes. Sofía. Hola, buena tarde. Perdón, me están preguntando ahí abajo, es que casi no volteo a ver el chat, discúlpenme. Primero me habían preguntado dónde ven la de la misa negra, esa la ven en Netflix, ahorita está corriendo y es muy importante. Y la de American Gods la tiene Amazon, entonces si ustedes tienen el Amazon Prime, seguramente la pueden ver gratis por ahí en Amazon, ¿no? Perdóname, Sofía, te interrumpí horrorosamente, disculpa.
No, no te preocupes. La participación es de mi hijo, que aquí también está. Hola. Qué gusto. Sí, yo de hecho quería comentar también que incluso hay una serie precisamente del videojuego que comentaron de Castlevania. Hay una serie en Netflix que precisamente es como narran la historia del videojuego, pero es desde un Drácula mucho más romántico. Y es contar como la historia ya posteriormente del hijo de Drácula con su amor de humana y cómo se venga de la humanidad después de que la acusan por precisamente ser una bruja, porque le interesa la ciencia y de lo que se consideraría como su tipo Van Helsing en ese mundo que son, no me acuerdo del clan de los Belmont. Los creadores de los vampiros. Entonces es como la narración de la historia de los videojuegos, pero para gente que no lo conoce y dar otra perspectiva de los vampiros, porque ya incluso se acaba haciendo una guerra entre clanes de vampiros. Me encanta lo que estás trayendo a la mesa y te agradezco mucho. No sé, a mí, bueno, yo soy esa generación, estoy por cumplir 50 años, que a mí me toca todo el boom de la cultura popular, ¿no? Literalmente a mi generación nos toca la creación de los videojuegos, la creación de los juguetes, ¿no? Yo fui, o sea, yo de chiquito jugaba yo con juguetes de Star Wars y hoy por hoy valen millones, ¿no? Los primeros videojuegos, ¿no? Que a mí me tocó particularmente en Nintendo fue Castlevania, ¿no? Y a mí me volvía loco porque a mí Drácula me ha apasionado desde chavo, desde chavito. Yo lo leí por primera vez en un cómic, ¿no? De la Marvel, entonces ahí es donde me agarró Drácula. Entonces yo por hoy siempre he tenido ese gusto morboso quizá por Drácula, ¿no? Y esto que estás trayendo de Castlevania me encanta porque yo cuando tuve la consola de Nintendo, la Super Nintendo, llegó Castlevania y me volví loco, ¿no? Pues porque de una u otra manera hacía guiños a la novela, pero con una historia rara, ¿no? Porque además no se entendía mucho, ¿no? Era algo lineal que tenías que ir a rescatar a alguien, era más o menos como Donkey Kong, ¿no? Que tenías que ir a rescatar a la princesa, nada más que aquí en vez del gran chango, pues estaba Drácula, ¿no? Era lo único que había de referencia. Pero justo lo que traes es bien padre, porque en estos mundos de transmedia, donde nuevos creadores dicen, oye, ¿y si le inventamos una historia al videojuego? ¿No? Y es increíble porque entonces agarran de aquí, de allá, otra vez, ¿no? Como los chavos que crean, ¿no? Música, les digo, un cachito de aquí, un cachito de acá, un sampler de aquí, un cachito de acá. Y Castlevania es eso, ¿no? Porque Castlevania es un cachito de videojuegos, un cachito de Nosferatu, es un cachito de Francis Ford Coppola, un cachito de Drácula, un cachito de anime, ¿no? Que además hoy por hoy el anime, pues es de los fenómenos de entretenimiento popular más importantes. Entonces a mí la serie de Castlevania, el juego de Castlevania me enloquecen porque además esta serie que estás diciendo, que además también está en Netflix, es un anime fantástico que además sí mucho apela a estas cuestiones del satanismo como el conocimiento, ¿no? Acuérdense, para mí lo más satánico que puede haber es el conocimiento en términos generales, ¿no? Por eso me da mucha risa. El conocimiento es poder, ¿no? Entonces acuérdense que el Drácula de la novela, él va y hace ese pacto fáustico en la escolomancia por conocimiento, ¿no? Entonces, entre más conoces, más poderoso te eres. Entonces, bueno, esta parte me encanta porque sí, justo ¿te acuerdas cómo matan a la esposa por bruja? Porque precisamente le gustaba la alquimia, que hoy por hoy la entendemos como química, le gustaba la astronomía, que hoy por hoy, ¿sí me entiendes? O sea, hoy por hoy muchas de las cosas que antes eran satánicas, pues hoy por hoy se conocen como ciencia, ¿no? Pues me encanta que lo hayas traído, muchas gracias. Ahí hay otra manifestación impresionante de Drácula, muchas gracias. Roberto, adelante. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Le pedí permiso a Silvia de hacerme presente porque me interesa demasiado el tema de Nosferatu particularmente. Tú mencionaste efectivamente, el próximo año se cumple su primer centenario. Entonces me interesaba escucharte. Estoy enterado de tu trabajo, lo respeto muchísimo y te felicito muchísimo por la exposición que nos regalaste. Me da igualmente me da muchísimo gusto ver de nuevo a todos. Yo también ya estuve aquí hace algunas semanas acompañándolos y espero que se encuentren muy bien. Otra vez, nada más te quiero felicitar de la manera más entusiasta por tu exposición. Lamento profundamente
la experiencia horrible, desagradable, vulgar No, hombre, que ocurrió hace un rato. Es parte de la cultura de la participación. Alguien quiso llamar la atención y bueno, pues como no tiene nada más que hacer, pues nos pinta ahí unos gráficos muy interesantes, ¿no? Vamos a tomarlos, no pasa nada. Y te soy honesto, es la primera vez que me sucede esto en también. Lo que va de la pandemia. Ahorita aproveché esa pausa desagradable para ir al baño. Bajo y le digo a mi esposa lo que ocurrió y me dice, es que eso está sucediendo muchísimo, sobre todo en ponencias dadas por mujeres que tienen que ver con feminismo, con cultura, en contra de la cultura falocrática, bueno. Claro. Pero bueno, pero fíjate qué interesante que hoy cualquier persona, porque este no era un hacker profesional, es una persona que le preguntó al oráculo de YouTube, ¿cómo hackeo una sesión de Zoom? Y YouTube le dijo, ¿cómo? Y entonces agarra ese conocimiento y se mete y nos hackea. Y está bien, porque pues genera conocimiento, no pasa nada. Bueno, digo, perdón por los que se sientan ofendidos, a mí en lo particular me da risa y por lo tanto ya tengo una anécdota que contar porque yo estaba muy ofendido de que a mí nunca me habían hackeado. En año y medio de pandemia no me habían hackeado y ya nos hackearon, entonces ya nos estamos contentos, ya tenemos esa, ahora sí que como nuestra medallita. Pues muy bien, pues únicamente era esa la intervención, darte las gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Y pues muchas gracias, Silvia, por la oportunidad de venir de colado. Entremos de contacto, por favor, Roberto. Gracias. Entremos de contacto porque esto es lo que es importante, ¿no? Que entre más empecemos a hacer cosas más grandes, ¿no? Me da gusto, Enrique. Igualmente, muchas gracias, Roberto. Gracias por tus comentarios. Gracias. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por los comentarios que han sido bastante interesantes, que ha motivado justo a plantear nuevas perspectivas, además de lo que Enrique ya nos planteaba en su exposición. Bueno, pues ahora sí que ya nos pasamos del tiempo. Yo tenía ahí también unas preguntillas por ahí, pero creo que... Suelta una, nada más para que no te quedes con la duda, échala de unas. Bueno. A mí me llama la atención de toda esta temática de vampiros y de fantasmas, justamente esa fascinación por lo no muerto, ¿no? Es decir, por ese estado en donde ni estás vivo ni estás muerto, estás no muerto. Entonces como que hay, digamos, como ese limbo de indefinición, ¿no? Ay, Dios. Entonces como que justo a mí la pregunta que quiero formular es justamente esa atracción por la muerte, esa, digamos, como fascinación entre la atracción y el rechazo, porque en realidad es lo que hace esa perspectiva de lo fascinante. ¿Cómo puede llegar a sustituirse a partir de digamos, esa categorización de la psicología? Porque siempre ha existido, por supuesto, la atracción hacia los muertos, ¿no? Todorov, de hecho, ya ha planteado justo cómo lo fantástico tiene que ver con esa vacilación, digamos, esa incertidumbre, ese tiempo de la duda, ¿no? Y en cierto modo con la ciencia, desde Freud, bueno, pues ya se ha como aterrizado en conceptos que a lo mejor no alcanzan del todo a justificar justamente ese tipo de miedos o actitudes frente a lo desconocido, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es que, bueno, pienso que Drácula y, bueno, otros fantasmas pueden ser como ese cauce para poder sentir una especie de catarsis frente a lo no muerto, ¿no? Híjole, lo que estás diciendo me parece que es ahora sí que la esencia del ser humano, ¿no? Porque al final del día lo que nosotros buscamos, ¿no? En esta vida es el sentido, ¿no? Y entendemos de repente el sentido de la vida pues también como con la permanencia, ¿no? ¿Qué tanto me van a recordar? ¿Qué tanto voy a pasar a la historia? No nos encanta esta sensación de ser finitos y de desaparecer, ¿no? Como todos los seres que desaparecen, ¿no? Esa es la realidad, es algo que a nivel psicológico nos hace mucho ruido, ¿no? Entonces esta conciencia que nosotros tenemos
de nosotros mismos, pues siempre ha estado pues definiéndonos como seres humanos y justo con la pregunta que traes pues de lo relacionado con lo no muerto, pues a mí me parece que es eso, ¿no? Esta fascinación de entender qué hay más allá, ¿no? Y de entendernos, ¿no? En sus manifestaciones. Te digo, a partir de que la gente veía estos cuerpos y no entendían por qué se movían, ¿no? Que quizá a lo mejor los habías enterrado vivos y de repente en la noche, ¿no? Despertaban, decían, híjole, sáquenme de aquí, y pegaban de gritos, ¿no? Y entonces la gente en el pueblo, porque ojo, antes no los enterraban ocho pies en la tumba, ¿no? Ahorita pues ya ni quien te escuche, pero antes nada más te ponían tierrita y ya, ¿no? Entonces, pues imagínate escuchar los gritos y demás, pues eso debe haber sido aterrador y bueno, pues empieza a generar estos fantasmas en nuestras cabezas, sobre todo empiezan a generar estas historias que nos ayudan a entender el mundo, ¿no? Como, pues como no sabemos qué es, ¿no? Por eso, para mí, mucho hablando otra vez de Nosferatu y de este señor campesino, ¿no? De que todavía sigue creyendo en los vampiros, pues habla mucho de eso, ¿no? Porque es la falta de conocimiento, otra vez lo satánico, es el poder del conocimiento, ¿no? Entonces, en cuanto tú sabes qué es, pues ya no tiene mayor pues explicación, simplemente es lo que es y ya, ¿no? No hay por qué crear un mito atrás de él, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Con los avances de la ciencia, pues sabemos un poco del estado del cuerpo, ¿no? Y pues se muere y ya lo que creamos después ya es otro boleto, pero hoy por hoy ya tenemos la certeza de la muerte corporal, ¿no? De esta situación. Sin embargo, insisto, antes, pues se utilizaba esto como un gran pretexto para reflexionar sobre la vida y la muerte y creo que eso es lo que nos lleva a que seamos seres humanos, a esa confrontación, ¿no? De entre mi permanencia en el mundo y bueno, pues esta situación que es real y a todo el mundo nos va a pasar, que en algún momento nos vamos a ir. Entonces, pues a nivel psicológico yo creo que debe ser muy poderoso y pues nos alimenta, ¿no? Pues esta sensación de permanencia. No sé si respondí tu pregunta, pero... Sí, sí, sí. Lo paradójico acá es de que, bueno, nos abocamos a la ciencia como la verdad eh, más próxima a lo certero, y en realidad es la ciencia misma la que ya nos está hundiendo justo en la incertidumbre, ¿no? Entonces no se resuelve de todas maneras absolutamente nada, ¿no? Ahí eso lo que acabas de decir me encanta porque de repente, pues el ser humano nos sentimos pues muy inteligentes y nos decimos la especie inteligente del planeta, cuando en realidad a lo mejor pues no lo somos tantos. Tenemos más dudas, ¿no? Que respuestas. Pero bueno, esas dudas, ¿no? Quizás es lo que nos ha llevado a avanzar. Ojalá que respondamos mejor esas dudas para que seamos mejores seres humanos y no lo que hemos venido siendo hasta ahora, porque hemos acabado ya con el planeta, ¿no? En esta actitud muy altanera de yo soy el que sé y todos los demás no, ¿no? Exactamente. Bueno, Vero, y bueno, finalmente Roberto quiere dar un anuncio, pero Venga, bueno, le doy la palabra a Verónica. venga, a ver. Gracias, gracias a todos, gracias Enrique. Yo nada más le quiero dar el crédito a los creadores de los Minions y de estos fantásticos villanos que, que no son tan inocentes, ¿no? O sea, los Minions son unas pilas, es justo lo que estás diciendo, que pues ya prácticamente es el todo es la tecnología. Son unas pilas que están buscando líder en un mundo sin líderes. No es tan tonto después de todo. Y esa escena con la que abres, que es el cumpleaños del conde Drácula, y parece que todo es un fracaso para estos tontitos, y sin embargo, todo le sale bien. Todo sale. Es Esa es la ironía, ¿no? De los Minions. Y por es, eso caen. es de horror, y eso es lo que está pasando. Las pilas nos están avasallando culturalmente, y yo no los tomaría tan inocentes como mucha gente, ¿no? Yo creo que hay mucho que seguir reflexionando con estas caricaturas, inclusive con Scooby-Doo o con Tom y Jerry musicalizados por Franz Liszt. O sea, perdón, son unas genialidades que abrieron
el campo, como tú dices, a la cultura popular, que pareciera que son unos cuentos inocentes y no lo son. Y sin embargo, ¿cuáles son sus orígenes? ¿No? Claro. Sus orígenes es seguir reflexionando sobre este mundo sin líderes, sobre vida o muerte, muerte o vida, y ahí en medio están nuestras dudas. Y esas dudas, para cerrar con lo que dijo Silvia, estas dudas son lo que han hecho avanzar tanto al ocultismo contra o con el mundo de la ciencia. Muchas gracias, Enrique. Muchas No, gracias. hombre, al contrario, pero muchas gracias. Y sí, tienes toda la razón. Y es un fenómeno que vale la pena revisar porque de repente en este altanerismo que tenemos, ¿no? Y justo ahorita lo traigo como reflexión porque de repente decimos, ay, los jóvenes no saben nada, ¿no? Bueno, pues resulta ser que los jóvenes ya nos dan como 40 vueltas y resulta ser que los que no sabemos nada somos nosotros. Entonces, ahí tienes algo muy importante porque hablando de minions, ¿no? Bueno, pues son estos chavos que además están cambiando el mundo, ¿eh? Y lo están cambiando de una manera radical en todos los sentidos. Pero yo agregaría, y ahí tendría cuidado, porque lo que sí les podemos dar a estos maravillosos jóvenes es un contexto histórico el cual ellos no están viendo. No lo están viendo y se lo están pasando de lado, pero precisamente ese es el miedo, ¿no? Precisamente porque además, si no tenemos esos diálogos, si los seguimos ojo reprimiendo y decimos, no, ellos no saben nada, pues ellos nos van a brincar como Nosferatu o a Drácula y nos van a dar la vuelta. Esa es la realidad, ¿no? Y al final del día, pues los que se van a quedar son ellos y no nosotros. Entonces también tenemos que tener nuestra apertura a tener un diálogo con estas nuevas generaciones, porque así como ellos tienen que aprender nosotros tenemos forzosamente que aprender un chorro de ellos, porque además ellos tienen la tecnología y nosotros ya no somos tecnológicos, ¿no? Definitivamente, y luego nos buscan y nos dicen, oye, ¿cómo era eso del origen de esta obra? Que yo creí que había nacido en el 2005. Perdón, sí. Nació en el siglo II, pero no te enteraste. Exacto. Muy bien, gracias. Enrique. Bonita tarde. Bueno, pues muy bien, ya vamos a dar fin a esta sesión. Le voy a dar la palabra solamente a Roberto y quiero finalmente compartir la pantalla para enseñarte tu constancia, Enrique. Qué amable. Pero bueno, ahora sí mejor te la mando, o sigo, se la enseño, pero luego te la mando. Qué lindo, Roberto, gracias. por favor. Gracias, querida Silvia. Fíjate que al igual que Enrique, soy licenciado en diseño gráfico. Estudié yo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y desde niño he sentido una especial afinidad por todos estos temas, por todas estas figuras, vampiros, Batman, hombres lobo, asesinos en serie, vaya, son parte de mi primera educación sentimental. Tuve la oportunidad en 2019, bueno, me titulé con una tesis sobre Batman. Qué padre. Sí, fue todo un triunfo, porque no querían que fuera mi tesis sobre la ópera y el diseño. Yo les dije, ¿por qué demonios va a ser así? Una tesis es un documento muy personal. Yo quiero hacer una tesis sobre Batman. Y me indignó profundamente que en una escuela de diseño, en una escuela de artes, estuvieran negados a que se hiciera una exploración a un personaje de historietas. Finalmente, decidí presentar la materia en extraordinario y me titulé con la tesis que quise. Bueno, esa es la introducción. El punto es que, bueno, he tenido la oportunidad de llevar esto, al igual que tú, a ámbitos académicos. Y en 2019 estuve detrás de la organización de un gran evento que se hizo en la UNAM para celebrar los 80 años de Batman. De hecho, Guadalupe Gutiérrez, que está aquí acompañándonos en este momento, mi amiga, mi compañera de tantos años en el podcast Testigos del Crimen, estuvo como invitada para hablar acerca de Batman y la psicología. Y precisamente le pedí yo a Silvia permiso para mencionar mi siguiente experiencia virtual. Porque doy cursos en un lugar que se llama Fábrica de Historias, aprovechando si algo bueno tiene la pandemia es que nos ha acercado utilizando los medios tecnológicos. Sin duda. Porque he tenido el gusto de tener alumnos de Guatemala, de Centroamérica, bueno, de varios puntos. El chiste es que voy a dar a partir del 16 de noviembre un curso que se llama Conocer a Batman. Es una exploración
un acercamiento a este personaje. Me fascinó que mencionaras la novela gráfica Batman Nosferatu hace un momento, Enrique. Entonces, bueno, nada más quería extender la invitación a lo largo de 6 sesiones, es únicamente durante 6 martes, son sesiones de 2 horas. Guadalupe nuevamente me hace el favor de acompañarme para hablar acerca de Batman en el diván y todo el contenido psicológico que hay en el mundo del encapotado. Aura Shaide Esquivel, que es una chica maravillosa, que también me acompañó en esa experiencia en la UNAM para hablar acerca de la perspectiva de género y de los personajes femeninos en el universo de Batman, va a acompañarme también. Así que bueno. Oye, pues me interesa más entrar en contacto, porfa, escríbame ahí. Claro, por supuesto. Búscame en dracula.com, ahí me vas a encontrar Drácula con acento. Grandioso. Estamos en México. Dracula.com. Exacto. Esa es mi tienda, pero hasta abajo están mis redes sociales. Entonces, escribámonos porque creo que podemos hacer cosas interesantes. Perfecto, yo estoy seguro que sí. Si me permiten un comentario. Adelante, por favor, querido. Va a ser en primera, Enrique, mil gracias, de verdad. Yo he escuchado de ti. Roberto y yo somos amigos de años. Y también, así como él y como tú y como muchos de los que están presentes, de estos placeres oscuros es una delicia, Drácula, la cuestión que hay más atrás. Dicen, bueno, ¿y por qué te gusta? Pues, soy psicóloga, soy psicoanalista, soy criminóloga, lo que está oscuro, oculto, lo que se ve más allá, lo extraordinario, raro. Y bueno, Roberto y yo hacemos un podcast que está en puntos suspensivos, pero lo pueden escuchar en YouTube, que se llama Testigos del Crimen. Además, Roberto también hace Horroris Causa, que me han invitado y que es una cuestión fantástica. Y obviamente Batman es Batman. Entonces, claro, vamos a estar ahí platicando. El evento de la UNAM fue increíble. Por favor, de verdad, no se lo pueden perder porque es simplemente fenomenal. Ahí vamos a estar. Yo, bueno, Roberto, nuestra base ya en todas este recorrido, en este curso fantástico que armó. Y bueno, yo ahí estaré también platicando de Batman y de todas estas cuestiones desde la psicología, el psicoanálisis, el crimen, lo humano, lo no humano y todo eso. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias. Roberto, un gustazo verte acá. Al contrario, querida, gracias, el gusto es mío. Enrique, un verdadero placer. Muy bien, pues creo que ahora sí vamos a llegar al final de esta sesión. En realidad, ay Dios, les voy a compartir qué padre. Estas cosas me emocionan, ¿eh? Ay, qué bueno. Esto, bueno, te lo preparé, pero bueno, por supuesto te lo mando ya por correo para que ya lo tengas como constancia. Y bueno, por supuesto, ay Dios, pues ha sido muy enriquecedor, ha sido muy interesante tu punto de vista, todo este recorrido que has planteado y que bueno, es riquísimo y que ha suscitado, por supuesto, más preguntas, más que respuestas. En realidad, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Creo que ha sido muy, muy interesante todas además las imágenes que nos has mostrado han sido, pero bueno, muy buenas, muy buenas. Bueno, pues entonces, pues damos por terminada esta sesión. Les agradezco muchísimo a todos. Sí, ya cuando les mande la convocatoria, sí, ya, ahora sí que vamos a utilizar otro tipo de estrategia justo para ingresar a las sesiones, porque bueno, pues estamos como muy vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, no es nada agradable el asunto. Claro. Pero bueno, pues son gajes del oficio, que hay que tomarlo como tal. Muy bien, pues les agradezco a todos su asistencia, agradezco a la Universidad Iberoamericana, agradezco por supuesto a Enrique y a todos los asistentes con sus preguntas y con todas sus inquietudes. Lo dejamos acá. Muchísimas gracias, en verdad. Ha sido un privilegio, es un gusto estar aquí con ustedes y estoy a sus órdenes siempre. Por favor, nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y
20 Buen a todos. puente de Día de Muertos, por cierto. Sí, Buen puente, exacto. disfrútenlo mucho. De los no muertos, mejor. Los no muertos y los muertos. Hasta pronto, muchas gracias. Que Ay, estén muy que bien. estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias a Muchas todos. Feliz gracias. tarde.